Bienvenidos a Faim, un espacio donde exploraremos el sonido y la música como un puente entre distintas dimensiones del conocimiento y la experiencia humana. En este capítulo nos sumergiremos en la relación entre la música y la arquitectura, desde las catedrales góticas hasta los teatros modernos o estructuras actuales. El sonido y el espacio han estado entrelazados en un diálogo invisible, dando forma a cómo escuchamos y sentimos nuestro entorno. ¿Cómo influyen las proporciones arquitectónicas en la acústica? ¿Puede un edificio ser una sinfonía de piedra? Acompáñame en este viaje donde exploraremos la armonía oculta entre la estructura y el sonido. Vamos allá. Hola a todos, le damos la bienvenida a todas las personas que van a escuchar y que este segundo capítulo de Faim, que está muy bueno, está muy interesante, pero antes que cualquier cosa, darle la bienvenida a mi amigo Felipe. Gracias, Isa. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Un honor de nuevo estar acá. ¿Cómo has estado? Eso no ¿Cómo me- has estado? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ha estado la semana? Bien, bien, intensa. Bien, harta peguita, pero bien dentro de todo. Harta satisfacción dentro de todo lo que se ha logrado. Y obviamente también me pongo en otra actitud cuando estoy acá. Es primera vez que hacemos un podcast, así que me es inevitable no analizar cómo fue la vez pasada. Y entonces ahora trato de ver qué cosas podemos corregir sobre cómo conversamos acá, sobre cómo nos planteamos. Muy bien. Pero eso. ¿Y tú cómo estás? Solo lo puedo describir con un respiro. La verdad que ha estado intenso todo el año. Bueno, pues, yo trabajo en un colegio, ¿sí? Entonces los niños, el sistema educacional está medio complejo, está medio intenso. Pero dentro de todo, bien, motivado, sí, con ganas de darle a este segundo capítulo. Bueno, hoy día hablamos más relajado, más tranqui, como... No sé cómo se... A veces uno dice voy a ser relajado y termina hablando así muy cuadrado, y a veces como tratando de ser más formal termina siendo más informal. Pues entonces hay que ver cómo... Veamos qué sale. Vamos a ver cómo se va dando, ¿sí? ¿Y hoy día qué tenemos, tío Isa? Hoy día el... ¿Qué nos tiene ¿Qué para nos hoy? tiene? Sí, creo que la conversación del día de hoy va a estar, así estoy dando con la intro, pero no, está relacionada con la música, ¿sí? O con los sonidos, pero con la arquitectura. Planteando así como qué tiene que ver, o tendrá algo que ver, tendrá alguna relación. Eh, de eso se va a tratar. Chan, chan. Sí, de eso se va a tratar el tema del día de hoy. Y no sé, así a modo general, ¿qué piensas? Uy, creo que arquitectura es otro de los temas que no son de mi dominio, pero tengo la fortuna y la bendición de estar casado con una arquitecta. La arquitecta de mi corazón. Y bueno, yo pienso que estaba más motivado que yo mismo en este capítulo, dándome datos sobre la relación del sonido, con la arquitectura misma, con ciertas estructuras de edificios en algunas partes del mundo, y ahí me dio harta información. Pero son Súper. tantos detalles que me cuesta retenerlo y prefiero como ir fluyendo ahí en la marcha, en lo que vaya saliendo. Súper bien. Pero eso, hermano. Un buen privilegio para este capítulo. ¿Sí? Sí. Sí, yo algo que pensaba mientras analizaba como los temas y creo que está muy ligado lo que es la música, el sonido con la arquitectura, ¿sí? Eh, Partiendo desde la base, desde que a nivel físico se puede determinar que todo lo que vemos, ¿sí? En algún punto está vibrando, ¿sí? Y eso incluye las estructuras o diseño arquitectónico, desde una casa a un edificio, incluso al diseño que tiene un centro comercial, por ejemplo. Claro. Eh, Está todo pensado de manera específica, ¿sí? Eh, entonces me parece como tiene mucha relación con la música. Eh, eso. Entonces, partiendo como de ese foco inicial, creo que hay muchas cosas que podríamos relacionar. Y
quiero como plantear como puntapié inicial de que todas las cosas están vibrando. De una u otra manera están generando un movimiento aunque pudieran parecer estáticas, aunque pudieran parecer fijas. Un inmueble. Claro. Sonar inmuebles como los mismos edificios. Claro, entonces, y en base a muchas teorías, por ejemplo a nivel físico o incluso a nivel sonoro musical, se puede determinar que las moléculas, obviamente a distintas velocidades, están todo el tiempo vibrando. Claro, y generan distintas como sensaciones, texturas, densidades. Sí, sí. Entonces como algo que me llama la atención, que no quiero como que nos detengamos así como a hablar 100% de eso, es, creo que es bien conocido, pero hay un experimento que hizo Masaru Emoto, no sé si lo estoy diciendo bien. Matsumoto, ¿así se pronuncia? Me estoy poniendo la sección otaku. Sí, y él hizo un experimento, tiene un experimento muy conocido hace varios años atrás de las partículas de agua. Y de ese experimento podemos elaborar distintas como hipótesis. Claro. Pero algo que a mí me pareció interesante tratando de relacionar esto con la arquitectura, por ejemplo, o con el diseño de un modelo, ¿sí? Para tratar de resumir todo el cuento del experimento que hizo, fue que él expuso partículas de agua, ¿sí? Congeladas a palabras, le puso así como cartelitos con palabras afuera, y expuso también otras partículas de agua a música, distintos estilos, géneros musicales, y en algún punto, para no plantear como una visión así al tiro, esto es, se dio cuenta que dependiendo del sonido a lo que era expuesto esas partículas de agua, al congelarse generaban una forma. Y que él obviamente analizó y dijo esto es armonioso, esto no es armonioso. Pero a mí lo que me llamaba la atención dentro de eso, y tratando de relacionarlo con la arquitectura, era que generaban un diseño. Generaban un modelo. De hecho, si uno los ve, que quizás lo mencionemos más adelante, tenían aspecto como de los vitrales, no sé si habéis visto. Son como eso. los fractales que le llaman, ¿no? Claro, pero al verlo así de manera como media ovalada, parecían como estos vitrales de iglesia incluso, las partículas de agua. Más allá de, podríamos jugar qué género musical o qué sonido provocó como algo más armonioso o algo menos armonioso, pero se generó un diseño. Ahora, ¿por qué creo que es importante? Porque, bueno, creo que todos sabemos que el ser humano está compuesto en base a entre un 60 y un 70% de agua, ¿sí? Y algo que hablábamos en el capítulo anterior era que somos vulnerables a los sonidos. Ahora, como planteamos al inicio, me estoy dando así una vuelta, pero para que se pueda entender, como planteamos al inicio, se supone que todo está vibrando. Entonces, por ejemplo, al estar en una casa, en un edificio, puede ser, estoy planteándolo así abiertamente, que la conformación de esa estructura esté generando ciertas vibraciones en mí que me hagan sentir de ciertas maneras, por ejemplo. Entonces me llamaba mucho la atención en cuanto a la arquitectura y a los diseños de las cosas, ¿sí? De los inmuebles. Claro, los inmuebles. Inmobiliarias. No tenemos auspiciadores de inmobiliaria. Inmobiliaria, todavía no llega a la inmobiliaria, pero va a llegar. Quiero la casa propia, por favor, patatita Dios. Que llegue, por favor. Sí. Se manifiesta. No sé qué pensáis tú. No sé qué pensáis tú de eso. Escucha, mira, estoy tratando de buscar un hilo conductor que lo relacione así más concreto lo que tú estás diciendo. Y bueno, como siempre, como soy un ignorante, le pedí ayuda de nuevo a mi amigo ChatGPT, que habla mucho con la Nati. Me molesta esa cuestión. Ya. No es que sea celoso, pero no importa. No, dice, hay que entrar a hablar ahí. La palabra arquitectura proviene del latín architectura, que a su vez deriva del griego architectón. Arch significa principal o jefe, y tectón significa constructor o carpintero. Por tanto, architectón se traduce como constructor principal o maestro de obras.
Con el tiempo, este término pasó al latín como architectus y luego evolucionó en las lenguas romances hasta dar lugar a arquitectura, que hoy en día se refiere al arte y técnica de diseñar y construir edificaciones. O sea, en el fondo, lo que tú dices, aludiendo a este tema de las partículas, las moléculas de agua que se modifican en su estructura en función del sonido o la vibración que reciben, ahí yo donde hago el nexo con la arquitectura, po, entendiendo el agua también como un conjunto de estructuras que dan así como resultado un fenómeno, que en este Claro. caso es el agua. Otro fenómeno puede ser el concreto en una edificación, el ladrillo, la madera y distintos elementos de construcción que están vibrando a determinadas frecuencias que conforman lo que nosotros entendemos como una edificación que puede ser habitable y usada para ciertos medios. Claro. O sea, ahí hay, por ejemplo, ahí me parece algo interesante porque, por ejemplo, la música, ¿no es cierto? Puede ir generando, por ejemplo, distintos estados de ánimo, ¿sí? En base a algo, pero si lo llevo como al punto de vista de la arquitectura, algo creo que me llama la atención, así estoy teorizando nomás, quizás una estructura diseñada en base a cierta frecuencia o a ciertos diseños de cosas podría provocar una misma cosa constantemente pensando en el efecto de una persona, por ejemplo. Entonces, como que todo el rato, si está diseñado de una manera, eso te podría estar como hablando así. O te podría estar influenciando constantemente, Claro. quizás en base a lo que pensó el que creó esa estructura o esa casa o ese edificio. Claro. Igual Heavy pensaba, bueno, como estamos hablando del sonido y todo este tema de la frecuencia, lo relaciona con el capítulo anterior cuando hablábamos de Fibonacci. Claro. Fibonacci también refiere, o más que nada la ciencia refiere que Fibonacci también es una proporción, no, esa es la proporción áurea, es una secuencia que también se replica en la arquitectura. Y volviendo a este tema del cero, cómo desde el cero, desde la nada, desde lo invisible, desde lo intencional que todavía no es manifiesto de forma tangible, palpable, se puede manifestar también a través de una construcción. La vez pasada hablábamos de a través del sonido, pero también acá no solamente el sonido, sino desde una construcción de algo. Entonces Claro. tú como, no sé, pienso por ejemplo en todos estos locos que hicieron edificaciones súper locas, valga la redundancia, no sé, Gaudí. ¿Cachai? Bueno, él también, uno de los diseños Gaudí, el que hizo la iglesia gótica. la iglesia, sí, el Sagrado Corazón, creo que en Sí. Barcelona, hizo una construcción de campanas, de unos pilares que sostienen no sé cuántas campanas. Pero también pienso, no sé, yéndonos mucho más atrás en el tiempo. ¿Qué estará pensando el loco Nimrod, el chorro Nimrod, cuando decidió construir Babilonia, la torre de Babel? Claro. ¿En qué estaba pensando para que su corazón llegara a visualizar un plano y decir, de esta forma quiero que sea esta torre? Entonces, heavy como desde el corazón de una persona se formó una edificación que vino a ser el emblema del sistema babilónico que tanto nosotros como iglesia criticamos y, bueno, Claro. y que muchas veces también vive dentro de nosotros. No, yo no lo critico. No, y soy humilde. Cordero. Yo soy el más humilde de todos. Sí, oye, pero me parece es súper cuático eso. Yo, a donde mencionaste eso de la iglesia, estuve ahí como averiguando un Inmobiliaria Babel. No nos auspicia. poco. No nos auspicia para nada. De iglesias que se llaman iglesias góticas, ¿sí? Por cierto periodo de la historia. Y estas iglesias estaban, dice, miren, lo voy a leer, dice que estaban diseñadas con forma específica para amplificar la acústica y generar una sensación de elevación espiritual. La mea bola. Claro, y yo lo encontré, o sea, es bonito, lo encuentro genial, pero a la vez es super power saber o darte cuenta que aunque nosotros pensamos que muchas veces las cosas son en inocencia, a veces no lo son tanto, po, y que están intencionadas y que están dirigidas a algún lugar. Y eso como que darse cuenta cada vez que uno va como averiguando, escarbando en cosas, te das cuenta que al final la intencionalidad está súper presente en todo lo que nos rodea. Entonces, por ejemplo, si ya en ese tiempo se quería generar una vibración a través de las estructuras como para que se produjera un sentido de elevación espiritual, en ese tiempo
que quizás había menos masificación del contenido, de la información, donde no existían las redes sociales. O sea, para mí es superpower que desde ese entonces ya había un entendimiento de esto y que muchas veces nosotros pasamos como de largo, pues, así como que nos da lo mismo. Quizás a veces vamos a algún lugar y nos sentimos de una manera determinada y no estamos dando cuenta que todo está hablando, po, ¿cachai? Y eso me parece súper como, así como... Y todo habla cuático. incluyendo esas cosas que nosotros llamamos inertes, Exacto. porque son un conjunto de células o frecuencias que están vibrando, entonces siempre están... Qué loca la cuestión. Sí. Yo me estaba acordando también de... No sé, pienso igual, po. No sé por qué, mientras me habláis me acordaba del ejemplo cuando tú llegáis a una casa nueva. Los que hemos tenido la oportunidad de estar en una casa nueva, que nos cambiamos de casa y nos vamos a otro lugar, está vacío. Tú Claro. sentís el eco de ese espacio. Sí. Como el Pero eco que hay aquí. Como el eco que... Pero empezáis a añadir muebles, sillones, y cómo ese eco empieza a desaparecer. Aquí voy con ese fenómeno que en la medida que tú intervienes con otros elementos, un espacio, tú puedes cambiar la frecuencia, y no hablando desde el romanticismo, desde el misticismo, sino literalmente la frecuencia del lugar, porque al introducir otros elementos ya estás recibiendo otro tipo de estímulos que vibran a distintas frecuencias. Bueno, y la ciencia dice que también todo tiene un sonido. Claro. Entonces, a pesar de que nosotros no lo podemos percibir dentro de nuestra estructura biológica, pero todos podemos, en alguna forma, nuestro cerebro necesita la frecuencia, la vibración, o en otras palabras, el sonido, para poder orientarse en un espacio. Sí. Qué heavy. Qué heavy. Hay algo que dijiste tú que me quedó así como, diría mi papá, me quedó boteando. ¡Un rema! No, me quedando bote y que es súper heavy porque cuando creo que muchas veces entendemos ciertos conceptos como desde la moda o del repetir una cuestión, entiéndase cuestión, pero lo entendemos desde ese como desde esa parada de repetirlo como loro, pero no nos estamos dando cuenta que no es una moda, no es como ay, lo voy a decir esto porque suena más bonito, más místico, sino que es así, es real, ¿cachai? Entonces, lo mismo que decís tú, cómo la interacción de los elementos en un espacio pueden ir modificando la percepción que tú tienes de algo o del mismo espacio, po, ¿cachai? O sea, el sacar las cosas de una pieza, volver a acomodarlas, poner una planta, sacar una planta, poner un tipo de mueble, sacar un tipo de mueble, va generando distintas formas o distintas sensaciones al momento de estar en un lugar. Claro, o incluso cambiar la predisposición sobre cómo te desenvuelves en un espacio. Por ejemplo, tú podés convertir una parte, una antigua pieza, en una oficina y no la vas a poder ver como la camita en la que tú deseas acostarte, sino que la vas a ver como, hoy tengo que trabajar, tengo que enviar tal correo a mi jefe o no sé, lo que sea. Entonces, es heavy cómo tú puedes también no solamente cambiar la frecuencia, sino también la predisposición de una persona para desenvolverse en el lugar. Entonces, por ejemplo, yo cuando pienso en irme a dormir a la casa a descansar, no pienso en la Catedral de Santiago para ir a dormirme una siesta en la banquita. Sino que, de hecho, me estresa pensar en esa cuestión. Sí, po. Pero sí pienso en mi cama. Entonces, en alguna forma también, una estructura específica también marca una guía sobre cómo te vas a desenvolver en determinado espacio. Sí, sí, es heavy. Yo no sé si, bueno, hace un ratito mencionaba el tema de los vitrales y, por ejemplo, el vitral es un diseño dentro de un vidrio, no estoy usando cuando la Nati ve esto, que a lo mejor le da algo, se desmaya, pero el vitral o el IRRA que quizás lo pueda ver por ahí. Y también, pero los vitrales de las iglesias católicas desempeñan un papel crucial de experiencia espiritual para las personas. Así como diciéndolo, parafraseándolo, en la Edad Media los vitrales servían para narrar historias. Ahora, lo interesante es que esa historia se reflejaba cuando la luz del sol cruzaba el vitral y la gente podía observar esa historia reflejada. Ahora, mira, lo que yo encontré interesante que como en un momento que podría parecer inerte,
le está abriendo y le está relatando una historia a una persona. O le está Claro. haciendo recordar o evocar cosas, en este caso como que tenían relación con la iglesia, la historia de los apóstoles, a veces tenía que ver cómo fueron sus muertes, o el mismo Vía Crucis que uno puede encontrar en algunos templos católicos, pero lo interesante es cómo a través de el diseño que tenía, la gente se podía conectar con ese relato, con esa historia. Entonces lo encuentro más, más profundo de lo que podría parecer así como a simple vista. Y sin mencionar la acústica también que tienen estas estructuras. O sea, no por nada también nació esta profesión de los ingenieros acústicos, que ven sobre cómo tú puedes filtrar o cómo puedes potenciar o anular ciertos sonidos que pueden no ser deseados o agradables para las personas cuando están en ese lugar. Claro. Y me acordé de un ejemplo extremo, que son estas habitaciones de silencio que hay. Ah, como que tratan de buscar el silencio absoluto. El silencio absoluto. Y llega y hay hartos lugares donde tienen estas habitaciones de silencio. Y algo que me llamaba mucho la atención es que cuando una persona está en esa habitación, los ruidos del exterior están tan anulados que el oído, como por instinto, busca oír otra cosa. Y lo único que logran oír son el sonido del torrente sanguíneo, los latidos del corazón, el sonido del estómago cuando está digiriendo. Y de hecho dicen que una persona no puede estar expuesta más de 45 minutos, o creo que menos incluso, a este silencio absoluto, porque después empieza a entrar en un estado de estrés, de confusión. Y la conclusión que se saca de estos experimentos es que el ser humano, para mantener su equilibrio y sentirse orientado en el mundo, necesita de los sonidos del ambiente, del exterior. Qué heavy. Entonces, Es como antinatural. Claro, entonces el ser humano necesita... Ahora, ¿cómo lo harán los sordos? Por ejemplo, es un misterio. ¿Cachai? Pero si lo pensáis desde la lógica del ser humano que sí oye y creció oyendo, su sentido de orientación y de moverse en el espacio también depende de los sonidos. Entonces, cuando hay un lugar, una estructura específica que está hecha con ciertas materialidades, con distintas texturas, distintas frecuencias, otro. Mira, en trance. Puedes estar privado o facilitado de ciertos sonidos y frecuencias. Heavy. Entonces, no sé, ahí te va a echar a volar la imaginación de con qué cosas te puedes encontrar. Sí, y bueno, y la idea también de esto es que poder como ampliar como la perspectiva como de esto. Como yo siempre, a ver, creo que uno es complejo ser como consciente de todo, absolutamente de todo. De hecho, como dice alguien por ahí, no manejo la cifra exacta, como dice alguien acá en Chile, pero se supone que uno de los pensamientos que tiene durante un día no es consciente de todo, es como consciente de una parte. Ahora siento que cuando uno como es consciente de ciertas cosas, la realidad en que uno pueda vivir se va modificando, se va alterando, ya sea positivamente o negativamente. Eh, Eso, iba a decir algo y se me olvidó. ¡Comerciales! No. No, eso, ahí me acordé. Y era como para plantear en base a esto mismo, que yo una vez me acuerdo que hablando con, no sé si fue con un profe en la universidad, profesor, o con un chiquillo que estudiaba arquitectura o que había estudiado arquitectura, y me acuerdo que él me comentaba que los centros comerciales, por ejemplo, o a veces incluso las tiendas, estaban diseñadas para que la gente pasara al menos 2 veces por el mismo lugar. Entonces yo lo encontré muy heavy porque pensando como en esto como que podría parecer algo inmóvil, algo inerte, algo que está ahí porque sí nomás. Pero en realidad hoy en los avances en cuanto a los diseños de las cosas pueden provocar, por ejemplo, que tú vayas a una tienda y pases 2, 3 veces por un mismo lugar con el objetivo que lo compres, por ejemplo. Claro. Entonces,
lo heavy y lo importante de como de las estructuras que nos rodean, que parecieran no estar vivas, pero sí están generando algo en el espacio que habla, po, que habla, que le habla a las personas quizás inconscientemente, eh, pero habla, po. Entonces lo encuentro muy potente, muy cuático en ese sentido. Mm. Sí, me imaginaba cuando vaya a un concierto y estáis escuchando mucho ruido, Mm, pero cuando llegáis a casa y la anulación del sonido es otra bola. mm. Y te genera como una sensación, ¿no? Para los que se sienten en casa cuando llegan a su casa, se sienten de verdad tranquilos. Claro, a los que se sientan Esa más. sensación de paz por Sí. estar en un lugar que no solamente por la materialidad de la construcción, Mm. sino porque tú también construyes un concepto en relación a ese espacio. Ahí también está el valor emocional sobre cómo tú te relacionas con ese espacio y cómo tú te habitúas a las frecuencias que te emiten también esta construcción en la que tú llamas hogar. Ahí está país en otra bola. Entonces pienso como, no sé, porque no creo que solamente la iglesia, las catedrales que en las que uno va, las iglesias católicas y todo eso, tú te relacionas con ella automáticamente porque es una iglesia, sino también porque hay una memoria histórica Claro. que implantó la idea de que ese lugar, con ciertas características arquitectónicas, es un lugar sagrado, donde la gente se va a conectar con Dios. Entonces, en el fondo, cuando tú vas a esas estructuras que tienen una fuerte memoria, y un cierto contenido, un contenido histórico, cultural, muy arraigado en la cultura de la gente de determinado lugar, tú te encuentras también con una interpretación sobre esa materialidad que emite Claro. determinadas vibraciones y frecuencias por sus propios materiales. Claro. Entonces, en el fondo, ya, tú percibes los materiales que estás tocando, te relacionas con ellos, pero ¿cómo interpretas ese espacio? Entonces, un tema es que ya las cosas te afectan, pero tú también defines cómo te van a afectar. Claro. Sí. ¿Sí? Sí, No sé, pues escucháis un didgeridoo, ese sonido como ese instrumento maorí, creo que se ocupa mucho, sí. para generar estados de trance, pero tú lo puedes escuchar y no sé si resignificarlo, y ahí ya sería más hablando desde la teoría. Claro. Sí, yo en ese sentido no sé si todos tengamos como esa capacidad de poder, como tener esa capacidad de poder resignificar quizás lo que me está llegando en algún punto. De partida porque a veces si no soy consciente no puedo estar resignificando nada. Claro, Entonces necesitáis... me está llegando así una información y, y quizás no la estoy percibiendo, ¿cachai? Pero me está llegando. Eh, pero es súper heavy, súper heavy. De hecho, y lo importante a veces de la arquitectura y de los diseños de las cosas. Me acuerdo de que en algunos lugares, cuando el cristianismo llegaba como a ciertos pueblos indígenas, lo que buscaban hacer a veces en este caso la religión cristiana católica, era buscar, por ejemplo, se iban a meter a una comunidad, conocían los dioses, las deidades de ciertos pueblos, y lo que hacían después era meter a esas mismas, como que transformaban esas deidades, la hacían una imagen y las metían dentro de sus templos, ¿cachai? Y después le cambiaban el nombre, le ponían el nombre del santo que ellos querían asignarle, ¿cachai? Romualdito, la Ese estación es central. un santo que hay. Pero lo heavy es que la gente lograba como, aunque le cambiaban el nombre a veces, lograba conectarse con esa estructura que era física, Claro, que era material, con esa frecuencia también que con esa estaba... carga de frecuencia que le implantaban finalmente Claro, al asunto, y la gente seguía perpetuando, por ejemplo, hablando como del espíritu que se le fue asignado, seguían perpetuando su conexión con ese espíritu, por ejemplo.
Y eso estaba en base a algo físico, algo material, a materiales. En el fondo, igual la comunidad necesitaba un referente en el cual depositar su fe para otorgar identidad y estabilidad a la misma comunidad. Entonces, Es súper... yo creo que es súper intenso el hecho de cómo se va formando este vínculo entre lo que nos rodea eh, con los efectos o cómo va las cosas que nos va poniendo por delante en cuanto a como a vibraciones de sonido y cosas así. Creo que es súper heavy. mm, sí. Y volviendo al tema que tú decías de cómo el cerebro percibe una multiplicidad de elementos, de factores, de vibraciones externas, pero somos conscientes de una mínima parte, eso no significa que tu cerebro no la está recibiendo, sino que la está significando por medio del sistema límbico, ¿cachai? A través de la experiencia misma o a través de los sentidos, está procesando eso y generando una estructura, generando conexiones neuronales que con el tiempo se van reforzando y van generando una memoria, reforzando ciertas conexiones. Y cuando una conexión se refuerza mucho en el tiempo, se genera una conducta que es automática o habitual. Entonces, por ejemplo, algo que me ha pasado muy loco en la gente, que hay gente que la cafetería en la que trabajo es la cafetería de Coffee on Wheels, Coffee que es on uno de Wheels. los auspiciadores. Hay gente que en todos estos años que ha estado Coffee on Wheels no conocía el lugar y pasaba todos los días por la vereda, pero de enfrente. Y dije, uy, pasaba todos estos años y no me daba cuenta. Entonces, un lugar que estaba ahí cerca, no lo paseaban porque su rutina le reforzaba el hecho de que tenían que ir por tal lugar todos los días. Entonces tú también cuando refuerzas ciertas conductas, podéis también generar estructuras de pensamiento. Entonces cuando tú estás expuesto en un espacio específico, en tu oficina, si pasáis todo el día en tu oficina, tu cerebro va a absorber la frecuencia de ese espacio, tanto como estructura, como también por la utilidad para la cual fue dispuesto, y vas a armar una forma de pensar en relación a eso, junto con toda su sonoridad, todo lo que trae consigo. Claro que de cierta manera es una arquitectura a nivel mental, po. ¿Cachai? Tienen ciertas medidas, ciertas cosas, hay ciertos materiales. A veces tenemos estructura o arquitectura mental más rígida y nos cuesta de repente romper con eso. Y como decís tú, po, cuando hay conductas reforzadas en el tiempo, finalmente ya entramos casi por inercia a hacer ciertas cosas que en algún punto puede ser bueno como automatizar ciertas cosas, pero en otro punto de vista puede estar generando como el inicio de un caos, el hecho de estar repitiendo algo y no ser consciente de eso mismo. Es cuático. ¿Sabéis de qué me estaba acordando? Que, bueno, como yo trabajo en colegios, el otro día estaba pensando allá en el trabajo y miraba el colegio y dentro de las cosas que pensaba yo decía, pucha, qué fea la estructura de esta cuestión, decía yo. La cana. Claro, es que de eso me estaba acordando, de que La cárcel. es muy heavy porque a veces uno puede mirar planos o diseños de una cárcel, por ejemplo, y son muy similares a los de los colegios, ¿sí? Sobre todo estoy hablando de colegios, a ver, lo voy a plantear así, gente, acá en Chile existen las clases sociales, se divide así todavía, hay sus variantes, hay gente que dice, no, yo no me considero de esta clase social, pero básicamente, si pudiéramos decir de clase media hacia abajo, así como en una clasificación, los colegios son muy parecidos. Y no es que vayan mejorando. Claro. Y en ese tipo de colegios donde estudia la mayoría, nosotros somos de Chile, donde estudia la mayoría de gente en Chile, los diseños son muy similares a los de una cárcel, por ejemplo. Ahora, qué fuerte igual para un estudiante que está en su etapa de formación, estar en una estructura que le está hablando constantemente algo que no tiene relación con la libertad, po.
O sea, la misma estructura predispone al estudiante a, en algún punto quizá pueda hacer o tener una actitud de esclavo, Mm, por ejemplo. Entonces, vuelvo a repetir, o sea, qué potente es como darse cuenta que las cosas no están hechas en algún punto porque sí. Me acordaba de otro ejemplo, tengo una compañera de trabajo que una vez fue a Japón y me decía que me contaba una vez que hay un bosque en Japón que es visualmente es muy lindo, pero es un bosque donde hay personas que se van a quitar la vida de ese lugar. Entonces, heavy, claro, po. es una arquitectura de la naturaleza, Claro, pero que ¿por qué la gente va ahí? ¿Por qué se va a quitar la vida ahí? Quizá alguien puede decir, no, es que ellos tienen una concepción espiritual diferente, pero pucha, está pasando algo que no es positivo claro. y que está en base a la construcción de un lugar, pues es un parque. Alguien va a decir, pues, señor, no hay ladrillo, pero hay una estructura, po. Sí. Hay una serie en Netflix que habla del turismo oscuro, no me acuerdo, el otro lado del turismo, algo así, Ujú. y habla de este bosque. De hecho, hay gente que va a pasear por el bosque, de repente encuentra, perdón ser explícito lo que decir, pero antes los cadáveres colgando porque se habían perdido por muchos días, porque también está hecho el lugar para que la gente se pierda, se desoriente. Entonces, es heavy, po. Cómo un espacio tiene poder también sobre una persona en cuanto que te traza un camino, una forma de cómo relacionarte. Claro. Ahora me acordaba un poco de un autor que yo leí mucho en la universidad, que se llamaba Michel Foucault. Mm. Este loco escribe un libro que se llama Historia de la locura en la época clásica. Y en este libro habla mucho sobre las estructuras de las edificaciones, cómo la arquitectura influye en generar sistemas de control sobre la población. Entonces pone el ejemplo del panóptico, que es esta torre que estaba al medio de las cárceles, que tenía vidrios como de unidireccionales, donde había una persona en el centro que vigilaba el comportamiento de los reos. Pero estos reos no podían ver hacia el interior. De hecho, podía no haber ningún guardia, pero los reos regulaban su conducta porque ellos no sabían si había una persona o no detrás de los vidrios porque no sabían si lo estaban vigilando. Entonces también una de las... cómo esta metáfora también se la extrapolan eh, muchos cientistas sociales hacia la estructura de los colegios, de los hospitales, cómo son sistemas y mecanismos de control sobre la población, sobre cómo se tiene que comportar. Entonces te enseña una forma de socializar también. Y ahora, yendo más atrás en el tiempo, volviendo a Babilonia, pues, piensa en Babilonia. Tú decís como, este loco cuando construyó esto, no solamente fue algo que partió como desde la intención, sino que tenía que ver con un fin de controlar algo. ¿Y cómo lo controlaba? Unificando un lenguaje, generando un sentido común para cumplir cierto objetivo. Claro. Pero ¿qué pasó? Que el Señor confundió las lenguas de estas personas para que se desunieran de alguna forma. Ahí cada uno podrá tener su interpretación, algunas más profundas quizás, otras desde otra perspectiva. Claro. Pero cómo fue necesario de construir la continuación, de tener la estructura que nos daba un testimonio del cielo, del Señor, confundiendo el lenguaje o los significantes de las personas que estaban en ese contexto. Como tú también, cuando cambias el lenguaje o cambias también la expresión o la forma en la que tú te refieres a las cosas, puedes también cambiar la arquitectura de un lugar, hablándolo como desde la frecuencia, desde lo invisible, para generar algo nuevo. Sí. Es heavy. Sí, me dejé para adentro. Sí, es heavy. Y bueno, y creo que tener como tratando como de englobar igual las cosas, creo que esto nos ayuda como a sacarnos un poquito la perspectiva de qué es lo que es espiritual y qué es lo que no. Mm. ¿Cachai? Como llevándolo como a esa mirada en el espíritu de ser personas a veces que diseccionan todo y decir, no, esto no. De hecho, hace unos años atrás decía, no, es que hermano, usted está espiritualizando todo, o tú estás ahí, Claro. ¿cachai?
pero al final el tema, cuando uno va avanzando y va entendiendo cosas hasta cierto punto, ¿no es cierto? Uno se va dando cuenta que el tema como de lo espiritual en realidad está presente en todo. Por todos lados sale su voz, como Por dice todos la... lados, ¿cachai? O sea, el tema de lo espiritual o el mundo espiritual está aquí, está ahora y está presente. Eh, en estructuras que nos están influenciando, en sonidos que nos están influenciando. eh, y con esto no estoy diciendo que después uno va a andar asustado, Claro, ¿cachai? Pero no, tiene que ver con un grado de conciencia, de conocimiento más profundo de dónde estamos, ¿cachai? claro. De dónde estamos parados, en la tierra, en el lugar, en la ciudad donde usted está, y entender que todo en algún punto habla, que todo en algún punto va direccionado, que a veces hay que como dejar de pensar que las cosas son por una inocencia del tipo que se le ocurrió construir, por ejemplo, ¿por qué está ese animal en la plaza de donde yo vivo? Claro. ¿Cachai? O por qué cuando entro a este lugar me pasa esto. Mm. Me acordé de un filósofo que se llama Paul Václavic, que el loco hablaba sobre los axiomas de la comunicación. Y decía que un axioma, que el primero dice, es imposible no comunicar. O sea, si tú me preguntas algo y no te respondo, con mi no respuesta te estoy comunicando algo, que no te quiero Claro. responder. Entonces, pensando también que la música, el sonido, la arquitectura en este caso, en este capítulo como estamos hablando, es una extensión de la expresión del ser humano. También te está comunicando. Y quizá no es que, si lo vemos verbalmente como el hablar, un ladrillo no te habla. Entonces tampoco nos vamos a poner psicóticos, así, decir como, Claro, así como. oye, el ladrillo me dijo que le tenía que ofrendar tal cosa a tal hermano. No, hermano, eso es algo digno de atención profesional. ¿Ya? Pero sí, el hecho de que las cosas vibran, emiten, y tu cerebro, tu ser completo, no es indiferente a eso, aunque dentro de tu lenguaje verbal no lo entiendas. Pero las cosas sí comunican, que es diferente a hablar, yo creo, quizás. Ahí podríamos establecer como una diferencia. Tampoco nos vamos a ir al otro extremo a decir como, no sé, señor, quiero construir mi casa en este terreno que compré. ¿Cómo pongo este ladrillo? Claro. ¿Cómo pongo este otro? Quiero ponerlo con el corazón correcto. Claro, o sea, y sin descartar, si a alguien le pasa, bacán, ¿cachai? Bacán, sí. Bacán, porque si hay gente que tiene la capacidad de como construir cuestiones que hablen porquería o que hablen cosas que son... Se puede, ¿cachai? Yo creo que a lo que está yendo tú es como no a volverse loco en este sentido con el tema también. Claro. O sea, da para volverse loco, si uno quisiera. Pero Alarma. Sonó la alarma. Sonó una alarma. Oh, hay que ir a acostarse. En nuestra estructura. Nuestra estructura. Pero eso creo yo. Pero termina la idea, perdón, te interrumpí. No, es que ¿No? terminó el video. Así Es que ya no quiero hablar. ya no quiero hablar, ya me interrumpieron. Pero No, pero eso. sí. Iba a decir una cuestión. Pero creo que. Pero creo. He dicho mucho, pero creo, perdónenme. Perdónenme, pero no acepto. Pero. Pero eso, o sea, creo que es como algo para poner la atención, ¿sí? Eh, y evidencia hay por todos lados, creo, esta relación. Algo que me acordaba de una frase, como para ir cerrando. Cerrando. Que decía que como una relación entre la música y la arquitectura era que la música manifestaba como desde cosas espirituales, pero manifestaba algo, un lenguaje que era intangible y que la arquitectura podía generar lo mismo, pero y lo podía mostrar en lo tangible, en lo que se podía tocar, pero que podían sacar del mismo lugar y la música lo podía llevar a lo intangible y la arquitectura lo podía a través de diseño lo podía llevar a lo tangible. Entendiendo que se puede construir a lo que hablábamos el capítulo pasado en base a una proporción áurea, a medidas, a números, Claro. a secuencia, y la música también puede construirlo en base a eso. Claro. Solo que uno lo puedo palpar y el otro no lo puedo palpar como tal. Entonces, eso. Qué loco. Sí.
Es muy loco. No sé si tú quieres... Es que pienso que nos podríamos extender toda la noche hablando del asunto. Sí. Pero creo que en el fondo tenemos la capacidad de construir, pero no de forma individual. Volviendo al tema, nosotros somos un conjunto de células que están construidas y dispuestas de tal manera que dan como resultado lo que tú eres como Isaac, lo que yo soy como Felipe, como cuerpo, como biología. Entonces, yo creo que es importante entender que siempre estamos siendo influidos por nuestro entorno, pero también estamos influyendo en nuestro entorno. Y creo que algo muy importante respecto al libre albedrío, y que vimos la vez pasada, que siempre es posible empezar desde el cero del Señor, y manifestar tangiblemente, audiblemente, arquitectónicamente o socialmente, lo que sea, esta dinámica, esta proporción celestial. Entonces creo que en el fondo tampoco se trata de decir como, no, a mí el único que me influye es el Señor. Claro. No, yo no puedo, sino que también tu hermano influye sobre ti. Sí. Yo influyo sobre el hermano. Ahora, lo que me gusta de lo que estáis diciendo, como para tomarlo, igual creo como un buen cierre, creo que es como... porque uno podría tomar la posición de víctima, ¿no es cierto? Ah, estoy siendo influenciado, bla, bla, bla. Pero al final, como dice, voy a decirlo así, como dicen por ahí, lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. Entonces hay un grado de responsabilidad en lo que, en lo que tú haces como al momento de, como con esto, po. O sea, Claro. qué papel tomáis, ¿cachai? En frente a todas estas como particularidades que estamos Claro. viendo. Y ahí puedes reforzar relaciones. Y al forzar esas relaciones puedes construir sistemas de relación social, que pueden ser, como algunos llaman, babilónicos, de control, o que son de arquitecturas celestiales, como la Nueva Jerusalén, como hablamos como... Pero eso, sí, Súper. Eso, po. sí, Eso. Nos vamos a despedir. sí. Hace mucho tutito, mucho sueño. Sí, nos vamos a despedir dándole las gracias a todos los que escucharon este capítulo, los que van a escuchar este capítulo. Le damos gracias a nuestros auspiciadores, Coffee on Wheels, cafetería de especialidad y... Spiral, Coffee Roasters. Sí, café de especialidad por todos lados. Así que Sí. eso, les damos un abrazo. Ah, un abrazo. Ay. Sí, y los dejamos invitados también para el tercer capítulo que se puedan suscribir y obviamente seguir compartiendo, seguir abriendo las perspectivas de las cosas y que podamos tener puntos de encuentro más completos. Claro. ¿Sí? Y atreverse a hablar cosas que quizás no le damos tanta importancia porque en el entorno que recurrimos no son tan conversadas y que sí se pueden ser igual de reveladoras. Claro, y que son vistas Sí. como poco importantes. Así que eso, nos despedimos y hasta el próximo capítulo. Sí. Chaito. Chao.